Muy buenos días. Gracias por acompañarnos al último de la serie de conversatorios que ha organizado el Departamento de Economía de la UCA para dar a conocer los resultados del análisis socioeconómico de El Salvador, año 2024, en su 11ª edición. El lunes 17 y martes 18 tuvimos los conversatorios, salarios, educación y perspectivas de desarrollo, y desarrollo proporcional, migración y remesas, en el que han participado investigadores e investigadoras del presente estudio y colegas externos. En este momento, le cedemos la palabra al director del análisis socioeconómico de El Salvador, año 2024, César Sánchez. Muchas gracias, Orlando. Solamente para hacer algunos agradecimientos que creo que son muy justos. El primero es que, siendo la 11ª edición del ACES, desde luego que se necesita un apoyo institucional y un esfuerzo colectivo por parte del departamento, y en ese sentido creo que hay que hacer el agradecimiento al jefe del departamento, Roberto Goches, y también hay que hacerle un reconocimiento administrativo a Silvia Martínez, que es la secretaria del departamento, y también a Gabriela Burgos. Y sí, ¿por qué no? Que trata todo sobre la comunicación en el Departamento de Economía. Yo creo que sí tienen razón. Un aplauso, por favor, a Silvia Martínez, a Gabriela Burgos y a Roberto Goches. Es mucho el trabajo administrativo que hay que hacer. Sé que hay mucha gente que todavía está por entrar. Les pediríamos que los que entren lo hagan con el mayor silencio de los posibles. Y bueno, pues este es el último conversatorio. Son solo 2 los participantes, pero es un tema muy, muy importante. Así que creo que va a ser de muy buen aprendimiento para ustedes. Muchas gracias. Gracias, César. En este momento invitamos al panel a pasar enfrente. Esta mañana realizaremos el conversatorio Transformación Rural e Impacto del Cambio Climático en la Agricultura, en el que participarán los docentes investigadores del Departamento de Economía, Meraris López y Alejandro Álvarez. El espacio será moderado por la académica del Departamento de Organización del Espacio de la UCA, Mechi Aguilar. Mechi Aguilar es especialista en geotecnologías y planificación territorial. Posee un Master of Science en fotogrametría y geoinformática por la Universidad de Ciencias Aplicadas de Stuttgart, Alemania, y un máster en ordenación y planificación territorial por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Se graduó de la UCA en Ciencias de la Computación. Actualmente es académica e investigadora de esta universidad e imparte asignaturas vinculadas a la geotecnología, a las carreras de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura y a maestrías de la Facultad de Posgrados. Posee un máster de más de 20 años de experiencia profesional en aplicación de geotecnologías en diversos campos. Le cedemos la palabra a Mechi Aguilar. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acompañando a este panel y también es un honor presentar este último conversatorio que trata sobre la transformación del territorio y los efectos del cambio climático específicamente en la agricultura, ¿verdad? Voy a presentar este análisis socioeconómico de El Salvador para el año 2024, específicamente las secciones 7 y 8 que tienen que ver con la transformación rural y el impacto del cambio climático en la agricultura. Para ello vamos a empezar con una breve presentación de los panelistas. Voy a leer una breve hoja de vida. Meraris López es docente e investigadora del Departamento de Economía de la UCA.
Es maestra en Economía, Desarrollo y Cambio Climático por el Centro Agronómico Tropical para la Investigación y Enseñanza, CATI, Costa Rica, y licenciada en Economía por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Sus principales temas de interés e investigación están en torno a la metodología insumo-producto aplicada a tópicos ambientales como energía, emisiones de carbono, creación de empleo verde, medio ambiente y desarrollo sostenible, así como la dinámica de la matriz energética y su impacto en el ambiente, transformaciones ecosistémicas, cambio climático, gobernanza y aguas transfronterizas, impactos socioeconómicos ambientales por la expansión de monocultivos. Alejandro Álvarez es docente e investigador del Departamento de Economía de la UCA, es director de la carrera de licenciatura en Economía y es candidato a doctor en Ciencias Agrarias por la Universidad Autónoma Chapingo, México. Es maestro en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, y licenciado en Economía por la UCA. Alejandro es especialista en temáticas socioeconómicas rurales e historia económica de El Salvador y sus vínculos regionales. Entre sus temas de interés están la tenencia de la tierra, el desarrollo rural, empleo rural, megaproyectos en espacios rurales e historia económica de El Salvador. Bueno, les explico a continuación la dinámica que vamos a seguir. Vamos a tener 4 rondas. La primera ronda va a consistir en una pregunta general dirigida a ambos y van a tener aproximadamente 3 minutos cada uno para responderla. Luego vamos a pasar a una segunda y tercera ronda. Cada una va a tener una pregunta específica de la investigación que ustedes realizaron. Y para terminar, vamos a tener una cuarta ronda con 2 preguntas generales ya para cerrar y hacer una reflexión final. Entonces, esa va a ser la dinámica. Creo que voy a usar un pequeño cronómetro solo de guía para no pasarnos de los 3 minutos, pero creo que vamos a estar bien, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta general. Y le voy a dar en cada ronda primero la palabra a Meraris y luego a Alejandro. Esa va a ser la dinámica. La primera sería, en el contexto de El Salvador y desde una perspectiva estructural, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia, relevancia de estudiar temas del territorio y de los bienes de la naturaleza desde la economía? No, muchas gracias, buenos días también para todos y todas. Me alegra ver este auditorio lleno y muchas caras conocidas. Yo considero que dentro de todas las múltiples crisis que actualmente estamos viviendo como humanidad, crisis climática, crisis económica, crisis social, crisis humanitaria, es indispensable poder integrar múltiples conocimientos y dimensiones que puedan orientar las políticas públicas para tomar las mejores decisiones. En ese sentido, no puede dejarse de lado lo que sucede localmente, las transformaciones del territorio, lo que está pasando a nivel global, pero con sus particularidades a nivel climático en países como el nuestro que son altamente vulnerables. Desde la economía se pueden ofrecer muchas perspectivas, no solamente diagnósticos de qué es lo que pasa o cuáles son los datos más fuertes con respecto a estos fenómenos, sino también cuáles son las posibles soluciones que se pueden dar. La planificación territorial, el análisis de indicadores socioeconómicos territorial, cómo también desde la economía se pueden proponer acciones de política encaminadas a la mitigación y sobre todo a la adaptación en países como el nuestro con respecto al cambio climático. Por tanto, considero que la economía como ciencia social no solamente es responsable de brindar un panorama de cómo estamos, sino hacia dónde podemos orientarnos. Y por eso, pues, la importancia y relevancia de ir incorporando en estos análisis estas visiones, ¿verdad? Pero creo que también hace falta que como economistas nos podamos integrar con otras ciencias y otras disciplinas que puedan fortalecer aquellas acciones que son urgentes, ya ni siquiera están en el grado de necesaria, sino de urgencia, para poder enfrentar todas estas crisis a las que he hecho mención. Gracias, Meraris.
Alejandro. Sí, muchas gracias. Igual coincido con Meraris. Un saludo a todas y a todos. Y me alegra mucho también ver muchas caras conocidas. La mayoría los he visto también en los salones de clase, así que me alegra mucho verles. Y comienzo así porque justamente complementando con lo que decía Meraris, yo muchas veces les he dicho que economía no es mercado bursátil solamente, finanzas. Economía es esto también. Estos trabajos y todos los que se han desarrollado en el ACES en este año y en otros años, ¿verdad? Entonces, cuando pensemos en economía, es de pensar no solo en eso que uno cree que es economía, indicadores y ya. Esto también es hacer economía. Entonces, eso es un punto muy importante, como lo mencionaba Meraris. En este caso también, lo relevante es que pone de manifiesto cuáles son los megaproyectos. Y cuando digo megaproyectos no me refiero a un proyecto en particular, sino toda una visión de mundo que se tiene, ¿verdad? De lo que debe de hacerse en el país sin importar el precio, ¿verdad? O el costo. Estudios como el que se hacen acá en este análisis socioeconómico pone de manifiesto, por ejemplo, temas como el uso real del suelo, ¿verdad? Ya sea agrícola, urbanístico, turístico, etcétera. Sin importar si hay o no una planificación previa acerca de cómo usar el suelo realmente, en El Salvador o en otros territorios. Y esto lleva detrás definir y entender quiénes controlan realmente los bienes naturales en este país y hacia quién va dirigido realmente el uso de esos bienes naturales. Y por último, también pone de manifiesto las políticas públicas en función de quién y para quiénes están definidas. Y tengan en cuenta de que política pública es toda aquella acción pública declarada, financiada o no, porque también puede ser una, citando a Roberto Goches, una cartita al niño Dios, ¿verdad? De buenas intenciones, pero si no tiene plata no sirve de nada. Y también la política pública es aquellos temas que no se declaran, porque los que se declaran se asume son los relevantes y los no declarados, pues no son los relevantes. Entonces, esa sería como pues, la relevancia de este tipo de estudios. Ok, muchas gracias por la intervención. Vamos a pasar entonces a la segunda ronda ya con las preguntas específicas. Cada ronda va a tener una pregunta específica para cada uno, ¿verdad? En el caso de su investigación, Meraris, ¿cómo el cambio climático está afectando las condiciones de vida de las poblaciones, pero en particular la producción de alimentos? A escala, bueno, el cambio climático tiene diversos impactos, ¿verdad? A escala global, a escala nacional, a escala local y sectorial. Entonces, dependiendo de la escala que nosotros tomemos, vamos a encontrar diversos impactos, ¿verdad? Definitivamente hay una comunicación bidireccional entre el cambio climático y las condiciones que se puedan tener, porque como una casa, ¿verdad? Entre mejor construida esté una casa, va a tener mejores condiciones para defenderse de cualquier evento climático. Entonces, así, los sectores van a estar más o menos preparados dependiendo de las condiciones o vulnerabilidades que estos tengan. En el caso del sector agrícola alimentario, es extremadamente vulnerable a las condiciones climáticas, porque cualquier cambio en la temperatura, en las precipitaciones, en la prolongación de sequías, va a impactar directamente en el rendimiento de cosechas. Para el caso de las estimaciones de escenarios que se tienen como proyecciones en los siguientes años, podemos ser optimistas o pesimistas, ¿verdad? Y hay una escala ahí intermedia, pero digamos, si nos quedamos con estos dos escenarios, se presume que en un escenario muy optimista de escenarios bajos de emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de la temperatura puede ir entre 1 y 1.8 grados centígrados, incluyendo cambios climáticos moderados. ¿Por qué esto es importante? Bueno, 1 grado centígrado se escucha poco, pero ya lo sobrepasamos.
El año pasado fue el primer año en el que se superó este como primer detonante, ¿verdad? O este primer indicador. Luego, en un escenario muy pesimista de altas emisiones de gases de efecto invernadero, la temperatura puede llegar a incrementarse entre 3.3 grados centígrados y 5.7 grados centígrados. ¿Qué implica esto para el caso de la agricultura? Bueno, implica un aumento del riesgo climático. En el caso de El Salvador nos encontramos, según el último informe que monitorea el riesgo climático a nivel mundial, en la posición 28 de 180. Es decir, estamos en el top 30 de los países más vulnerables a nivel mundial. Eso implica o puede tener mayores implicaciones de pérdidas económicas por la reducción de los rendimientos de los cultivos debido a las lluvias intensas o la sequía. De hecho, para este año se pronostica que va a haber una sequía bastante prolongada que puede superar los 30 días sin ver ninguna gota de lluvia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto va a impactar de manera más fuerte en el país? Bueno, porque el 90% de la agricultura del país es agricultura de secano. Eso significa que depende exclusivamente del agua lluvia, ¿verdad? Y eso, pues, evidentemente conlleva a una posibilidad de inseguridad alimentaria de poblaciones, sobre todo, de aquellas poblaciones que dependen exclusivamente de cómo estén las cosechas, ¿verdad? Es decir, que sus ingresos dependen del sector agrícola, pero también nos afecta a todas las poblaciones, tanto a nivel rural como urbano, porque una menor cosecha implica escasez, ¿verdad? Y esa escasez, esta es una regla económica, ahora entre más escaso sea un bien, mayor precio. Entonces, eso también puede afectar la capacidad de compra y la capacidad de ingesta de alimentos que la población salvadoreña pueda tener en el corto, mediano y largo plazo. Okay, muchas gracias. Alejandro, la pregunta específica es, ¿qué tiene de particular, de peculiar esta zona geográfica para estudiarla en temas de expansión urbana y de la disponibilidad de agua potable? Sí, un poco en la línea también de lo que decía Meraris, la zona de estudio, que valga las reuniones en el estudio, pueden encontrarla como conglomerado urbano de la carretera al Puerto de la Libertad, se encuentra en una zona de captación de agua, que es la cordillera del Bálsamo. Entonces, diciendo esto, empalmándolo con lo que decía Meraris, pues sí, estamos en una zona que debería de proporcionar agua a la región, ¿verdad? No es la única, pero debería, ¿verdad? Entonces, frente al cambio climático, pues ya sabemos por dónde va el asunto. En el caso de la zona de estudio que abarca los municipios de Santa Tecla, Antiguo Cuscatlán, Nuevo Cuscatlán, San José Villanueva y Zaragoza, para que se ubiquen más o menos de qué región estoy hablando. Básicamente es carretera al puerto. Desde que usted agarra la carretera en Redondel de Utila para abajo, ¿verdad? Entonces, para que tengan un poco de... No incluye al Puerto de la Libertad, bueno, el distrito Puerto de la Libertad, porque ya era en otra dinámica. Pero en este caso, esta zona que se eligió por las características, en primer lugar, del acelerado proceso urbanístico que ha tenido, ¿ya? Ustedes quizás ya están un poquito más jóvenes, ¿verdad? Que yo, pero desde que comenzó este siglo, quienes tienen un poquito más de años se han de acordar que desde que comenzó este siglo, toda la carretera al puerto ha tenido procesos muy, pero muy acelerados de urbanización, muy acelerados. Y esto ha ido de la mano de la ampliación de la carretera al puerto. ¿Ya? Para quienes se recuerdan, cuando comenzamos el siglo, la carretera solo tenía 2 carriles, uno de ida y uno de vuelta. Cuando se amplió justamente hasta San José Villanueva, que es donde estaban implementándose los mayores proyectos urbanísticos de estas características que están en el estudio. Ya después se amplió hacia el sur, hacia el puerto, y pues coincidió con otros nuevos proyectos urbanísticos. Que no es tan ajeno, ¿verdad?, los procesos de expansión que se han dado en la zona. Entonces, y
hay que tomar en cuenta pues que es una zona que está considerada dentro de un área de protección ambiental. También en este estudio, la relevancia que tiene es también que se toma en cuenta un concepto que se llama suburbanización de las élites. Es decir, ¿quiénes son los que habitan dentro de esas nuevas zonas urbanas? Si ustedes se fijan, son las famosas, como le llamamos ahora, colonias privadas, ¿ya? Cerradas. Y tienen prácticamente todo lo necesario al menos para vivir. Y hay casos emblemáticos como Tuscania, por ejemplo, que tiene incluso hasta colegios. Hay otras que tienen pequeños centros comerciales. Pero si hay algo que tienen en común es que la mayoría tiene, por ejemplo, acceso propio al agua, sin considerar las poblaciones aledañas, ¿verdad? Entonces, esa es otra característica y otro punto importante e interesante que caracteriza a la zona de estudio. No es la única, aclaro, no es la única, pero da las características que tiene, fue la que se consideró para este estudio. Y una de estas características también que tiene es su conectividad rápida, si no hay trabazón, con San Salvador, con la capital, pero también con la costa, que es una zona turística. Y cierro con esto. Es interesante porque la prioridad ha sido la iniciativa privada de construcción de vivienda sin ningún proceso de planificación local o municipal. Y son municipios, por ejemplo, Santa Tecla tiene el 35% de sus viviendas son precarias. Santa Tecla. Antiguo Cuscatlán el 10%. Nuevo Cuscatlán el 7,5%. San José Villanueva tiene el 20% de sus viviendas precarias. Zaragoza el 26%. Es decir, hay problemas de vivienda propios, pero que no están siendo atendidos, porque ¿quiénes van a vivir en esas nuevas colonias? No es la gente que tiene la vivienda precaria, es gente con alto poder adquisitivo. Y pues sí, esto genera también otro tipo de demandas alrededor de las colonias y es lo que ya mencionaba, ¿verdad? Centros comerciales, colegios y la demanda propia sobre los bienes naturales. Entonces, por eso es que se hace también este estudio. Vamos a pasar entonces a la ronda 3, siempre con una pregunta específica de la investigación que ustedes hicieron, ¿verdad? Meraris, el crecimiento de las poblaciones y por ende la expansión urbana están causando deforestación y deterioro del medio ambiente. ¿Cómo esto afecta la producción de alimentos y sobre todo en un contexto ya de cambio climático? Gracias. Yo considero que hay que tener en cuenta cuáles son las vulnerabilidades que específicamente tiene el sector agroalimentario salvadoreño y cómo también esto puede reñir con otras dinámicas, porque en El Salvador tenemos al menos dos dinámicas que compiten directamente con la producción de alimentos. Una de ellas es efectivamente la expansión urbana y otra la expansión de monocultivos, ¿verdad? Que precisamente en el caso de los monocultivos, todo lo que existe alrededor de ellos no puede vivir por la dinámica de producción que se genera alrededor, por ejemplo, de la caña de azúcar. Entonces, aunado a esa competencia de la expansión urbana, la expansión de monocultivos, el sector agroalimentario salvadoreño también se enfrenta a sus propias condiciones, ¿verdad? Incluyendo, por ejemplo, que el sector agrícola desde 2010, bueno, históricamente, digamos, ha venido mostrando una caída bastante significativa en la participación del Producto Interno Bruto. En 2010 se observaba más o menos un aporte del 7%. Para 2023 ese aporte cayó al 4,6%. Entonces, eso también nos da cuenta de cómo las vulnerabilidades en conjunto con otras características de apuesta por otras actividades económicas en el país también está mermando la capacidad que pueda tener este sector para producir. Aún con eso, el sector agropecuario sigue siendo uno de los principales empleadores de personas, siendo el digamos, la primera actividad en las zonas rurales, aún por encima de comercio, y a nivel general, a nivel de país, el sector agropecuario emplea al 14,3% de las personas, es decir, de cada 100 personas ocupadas, al menos 14 se estarían dedicando al sector agrícola, más de 406,320 personas en estos puestos de trabajo.
Y también hay que decirlo, ¿verdad? Que el sector agropecuario, en el caso salvadoreño, tiene la particularidad de que también involucra a la mano de obra familiar. Por tanto, es una actividad que puede conjugarse, ¿verdad? Con no necesariamente personas directamente empleadas, sino con mano de obra familiar. Pero todo esto también puede jugar en contra, sobre todo porque los granos básicos en el país se cultivan en tierras marginales. Es decir, que las peores tierras son las que van quedando para producción agrícola. Estas tierras son altamente propensas a deslizamientos, erosión, baja en nutrientes, una pendiente mayor de 15 grados, lo que evidentemente hace que el principal insumo productivo para los granos básicos, que es la tierra, pues no esté en las mejores condiciones. Asimismo, la mayoría de productores lo hace en extensiones menores a 2.87 manzanas. Y no solamente eso, son unidades productivas de bajo rendimiento, pero que la mayoría de los agricultores ni siquiera es dueño de la tierra que trabaja. Entonces, todo esto aunado con la expansión urbana, la expansión de monocultivos, otras actividades, bueno, sobre todo también infraestructura, no necesariamente para vivienda, sino para otras actividades como, por ejemplo, industrial. Entonces también van a reñir, ¿verdad? Y pues exacerba estas vulnerabilidades que por sí el sector agroalimentario salvadoreño ya posee. Gracias, Meredith. Y la última pregunta específica para Alejandro, ¿cómo la expansión urbana está impactando el uso del suelo en El Salvador? Sí, en primer lugar, quizás para no caer en malos entendidos, soy de la opinión que el crecimiento urbano per se no es malo en sí mismo, ¿ya? Sobre todo cuando el desarrollo urbano se realiza en zonas ya urbanizadas, ¿sí? Eso no es problema, porque si hay crecimiento poblacional, pues va a haber demanda de vivienda, punto, ¿verdad? Ahora, el problema es cuando ese crecimiento urbano se realiza de manera desordenada, ¿sí? Sin considerar de dónde se van a obtener los recursos para construir la nueva vivienda y para las poblaciones que van a vivir dentro de esas nuevas viviendas, ¿ya? O sea, sin considerar el real impacto ambiental que va a tener esas nuevas urbanizaciones. Entonces, para que no haya un malentendido, ¿verdad? Porque de pronto así, me dijeron en la UCA que la urbanización es mala. Es que no. Si se hace el crecimiento poblacional dentro de zonas ya urbanizadas, pues no hay ningún problema, ¿ya? Pero eso es otro tema a discutir, que aquí la gente del DOE son los expertos en el tema, ¿verdad? Pero entonces sí, aclarar ese punto, ¿verdad? Para que no se vaya con una mala impresión. Ahora bien, el punto es cuando esa expansión urbana se hace justamente en zonas o de protección ambiental o zonas donde debería de producirse alimentos, ¿ya? Este caso del el conglomerado urbano de la carretera del Puerto de la Libertad fue también elegido porque era como más fácil hablar de ese tipo de procesos y como ponerlo en evidencia, porque si yo vengo y les digo a ustedes carretera al puerto, la mayoría podría ubicar perfectamente de qué zona estoy hablando. Pero si les hablo de otras zonas parecidas, lo hablábamos antes de comenzar el evento con Metsi, por ejemplo, el Valle de Zapotitán, ¿sí? Ya si les digo Lourdes Colón, se ubica un poco más fácil. Lourdes Colón está dentro del Valle de Zapotitán. Y ahí sí tenemos un conflicto muy fuerte con el tema de zonas destinadas por ley, no porque lo digo yo o el informe, por ley destinadas a producción alimentaria, con mucho acceso al agua y donde también hubo un problema ambiental hace un par de años con la escoria de la fábrica de baterías. Solo para que vean el panorama. Entonces, con esta región escogida, pues ayudó a facilitar el estudio de este tipo de temáticas como la producción de alimentos. Y el otro punto que también tiene que ver con la dinámica del uso del suelo es que
se pone de manifiesto que ahora incluso existiendo algún tipo de normativa, ya no importa. Ya no importa, ¿ya? Porque el uso del suelo se puede cambiar de una forma muy rápida, ¿verdad? Y se lo voy a poner con dos grandes ejemplos y con esto cierro. La primera, la mayor parte de los permisos ambientales, y lo tengo con información oficial, que no se incluyó en este estudio, pero pero ya no hubo tiempo para poder incluirla. Con información oficial, hay evidencia de que la mayor parte de los permisos ambientales para construir en esta zona fueron dados por los gobiernos del FMLN. Bueno, para que vean. Para que tampoco digan que solo criticamos por criticar y hay favoritismo. ¿Va? En esa época fue donde más se dieron los permisos, que ahora en las nuevas urbanizaciones, incluyendo Nuevo Cuscatlán, esas torres que están surgiendo y todas bonitas, fueron dadas en esa época. Y el otro es que hay un cambio en el uso sin importar las normativas, y una de estas es la expansión que tuvo ahora el área metropolitana de San Salvador. El área metropolitana de San Salvador hasta el año pasado no incluía los municipios de la carretera al puerto ni el municipio del Puerto de la Libertad. Hoy sí. ¿Por qué tiene importancia eso? Porque centraliza aún más la toma de decisiones sobre dónde urbanizar, ¿sí? Sin mayores problemas de trámites y permisos, porque ahora está más centralizada toda la normativa urbanística de la nueva área metropolitana de San Salvador. Entonces, también hay un problema ahí. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a pasar entonces a la cuarta y última ronda, que son preguntas generales para ambos de cara para hacer una reflexión final. Bueno, ya se habló de los problemas. Ahora, la pregunta sería, ¿se puede hacer algo en nuestro país en materia de gestión territorial para equilibrar la expansión urbana, la producción de alimentos y la gobernanza de bienes naturales como el agua? Yo quisiera citar algunos datos antes de pasar esa respuesta, porque me parece que hay que dimensionar cuánto estamos perdiendo por no tener tanto una adecuada gestión territorial como unos planes adecuados para hacerle frente al cambio climático. En 2015, el MAR saca un reporte donde menciona que desde 1980 hasta 2008 se produjo en el país una media de 1.5 desastres naturales por año. Eso significa o ha significado para el país en ese periodo casi 7,000 personas afectadas, bueno, que perdieron la vida por estos desastres naturales. Bueno, que de hecho decir desastres naturales tampoco sería correcto porque le quita la responsabilidad a las sociedades, ¿verdad? De por qué estos eventos de la naturaleza terminan en estas catástrofes. Y es justamente por la falta de planificación o por la falta de acción, ¿verdad?, que se pueda tener. En ese periodo también hubo un costo estimado de 470 millones cada año por pérdidas asociadas al cambio climático. Eso representa aproximadamente un 4.2% del Producto Interno Bruto. En el informe que nosotros estamos presentando este día también se hizo la actualización, y en los siguientes años, ¿cuánto se perdió? Bueno, se estima que hubo alrededor de 33 eventos climáticos y principalmente entre 2009 y 2023 se identificaron pérdidas de 2.573 millones de dólares asociados a pérdidas en infraestructura, tanto privada como pública, paro en los servicios, porque bueno, algunos servicios como recolección de basura o energía eléctrica dejan de funcionar cuando hay, por ejemplo, lluvias torrenciales, y específicamente para el caso de granos básicos casi se perdieron en el periodo 2009-2023 600 millones de dólares. Entonces, bueno, ¿por qué menciono estos datos con respecto a qué se puede hacer? Porque si nosotros pensamos en términos de costos evitados,
¿verdad? Esto nos puede llevar a pensar en múltiples acciones que se pueden integrar en los territorios, o sea, que si no los estuviéramos perdiendo, los podríamos invertir. Sin embargo, el hubiera no existe y entre 2009 y 2023 esas hechos son pérdidas irrecuperables. El punto es que de cara a los siguientes años y bajo los escenarios, ya sea optimista o pesimista, siempre vamos a tener algunas pérdidas. Entonces, es urgente tener una planificación no solamente nacional, porque nosotros en el caso de El Salvador tenemos un plan nacional de cambio climático. Sin embargo, cuando vamos a observar las líneas concretas, la mayoría está desfinanciada, pues entonces no se tiene tampoco una ruta que se diga, bueno, en tanto tiempo se va a llevar a cabo estas acciones con tal presupuesto y por tanto eso merma la capacidad que se pueda tener. Ahora también con la redistribución que ha habido a nivel nacional de la configuración geopolítica, digamos, de la división distrital, municipal, esto también podría tener repercusiones en el accionar a nivel local, porque las alcaldías cada vez pues tienen menos recursos para actuar directamente en los territorios y también porque hay múltiples necesidades, ¿verdad? Entonces, lo que se requiere definitivamente es un plan de país. Las directrices a nivel mundial, bueno, cada año se lleva a cabo una conferencia de las partes donde se habla del financiamiento climático, de las acciones que deberían de impulsarse. Sin embargo, estas pareciera que solamente quedan en el papel, ¿verdad? Y no necesariamente se llevan a la ejecución. Por tanto, es necesario que, por ejemplo, datos como esto, investigaciones como esto, puedan nutrir todas aquellas políticas que se puedan impulsar tanto pues a nivel local como a nivel nacional, porque al final estas pérdidas terminan, ¿verdad?, en impactos sumamente negativos, incluyendo la mayor dependencia de granos básicos del exterior, que cualquier shock externo pueda afectar la economía nacional y sobre todo, pues nosotros estamos en lo que se conoce como el corredor seco, donde las sequías van a ser cada vez más prolongadas en los próximos años de acuerdo a los pronósticos y casi los 2 millones de personas pueden ser afectadas por el tema de inseguridad alimentaria. Perfecto, gracias. Meraris. Alejandro. Por algo nos pusieron juntos porque vamos a coincidir en muchos puntos y quizás el principal es todo lo que está alrededor del tema de la planificación. ¿Sí? La planificación territorial es muy, pero muy importante para no repetir de lo que ya mencionó Meraris. Quizás le añadiría a la forma en cómo debería realizarse esta planificación. Esta planificación debería ser desde lo local hacia lo estatal, ¿verdad? Pasando por lo regional. Es decir, la participación de las comunidades en los procesos de planificación es más que relevante, ¿sí? Le añadiría eso, ¿verdad? De nada sirve que todo venga desde el gobierno central hacia abajo, si no se conoce, si no se sabe qué hay o qué no hay. Entonces, en ese sentido, reiteraría ese punto de planificación, pero de abajo hacia arriba. Y miren, esto, pues sí, parecería que es algo muy etéreo, pero es que así se hace, así se debería de hacer, ¿ya? Lo que pasa es que nunca se ha hecho y las pocas veces que se ha hecho más o menos bien, más o menos mal. Entonces no hay, y sobre todo no hay un respeto a lo que se pacta, a lo que se va a hacer o no. Entonces en ese sentido, la participación local es más que importante. ¿Quiénes más van a conocer si tienen necesidad o no de un campo de golf o de un pozo de agua? Si no son las propias comunidades locales, ¿ya? Para citar un caso de estudio, por ejemplo. Esto también implica una participación real de las alcaldías, o bueno, de lo que quedó de alcaldías y ahora son distritos también, ¿verdad? Necesitan y no van a poder actuar si no se hace, parte también lo que dijo Meraris, que es asignación de recursos económicos. El FODES, lejos de aumentar como se había prometido hace cuántos, ya casi 7 años atrás en campaña, que iba a subirlo, lo recortó, ¿verdad?
Y también un tercer punto que yo quisiera señalar sobre esto es una protección real a las cuencas hidrográficas. Por ejemplo, la del caso de estudio de este documento es la cuenca hidrográfica Mandinga-Comalapa, ¿verdad? Es toda una región del sur de San Salvador y el Departamento de la Libertad, que podría también ayudar a tener una mejor gestión en cuanto a producción de alimentos a través de una buena administración de los bienes naturales que existen en la región. Y por último, añadir un concepto que cada vez siento que se va diluyendo y se le va perdiendo relevancia. Es retomar y volver a hablar de soberanía alimentaria como eje de planificación. Porque la soberanía alimentaria no solo incluye producción de alimentos, sino también el acceso a tierra para producción de alimentos, el acceso a bienes naturales para la producción de alimentos, tecnología para los productores, financiamiento, educación, ¿sí? Y también igualdad de género. Entonces son varias aristas que están incluidas de ese concepto que se llama soberanía alimentaria. Gracias, Alejandro. Y vamos a pasar entonces a la última pregunta de esta ronda. Y es que, bueno, a veces se le echa la culpa al cambio climático de todo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, la pregunta es, ¿qué estaría contribuyendo más a la inseguridad alimentaria y a la disponibilidad de agua potable? ¿Será el cambio climático o las políticas que crean la vulnerabilidad en las poblaciones? Creo que es una combinación de ambas, evidentemente, ¿verdad? El cambio climático como catalizador de estas vulnerabilidades, que es, creo, uno de los principales mensajes que esta investigación nos deja. Como les decía al inicio, ¿verdad? Todo depende de cómo esté construida la casa. Y la casa se construye a través de estas políticas públicas, del financiamiento que se destine, de las decisiones que se tomen a nivel de gestión. Y quiero poner un ejemplo concreto, ¿verdad? Bueno, el año pasado se tuvo una pérdida del 40% de los granos básicos en el país. Eso significa que muy probablemente este año la cosecha nacional no alcance para poder suplir toda la demanda de granos básicos, ¿verdad? Entonces se proyecta y todavía se proyecta también que va a ser mala la cosecha de este año, entonces eso va a aumentar la inseguridad alimentaria, la capacidad que tiene para acceder a alimentos y demás. Sin embargo, lo menciono porque de Campo, que es una de las principales exponentes, ¿verdad?, que aglutina a productores de granos básicos, mencionaron en su momento que el cambio del régimen de la bonificación del bono agrícola, que pasó de dar insumos a dar $75 a través del BAJ, que es una decisión de política pública, afecta directamente también la producción. ¿Por qué? Bueno, porque los $75 no cubren ni siquiera un 10% de los costos de una manzana, porque son aproximadamente $800 para cultivar una manzana de maíz, por ejemplo, ¿verdad? Entonces $75 ni siquiera llega al 10%. Campo entonces ha estado presionando y ha estado mencionando el tema, sin embargo las políticas gubernamentales parecieran ir en otro sentido con respecto a lo que quienes están produciendo directamente están mencionando. Ahora, también se ha mencionado que, por ejemplo, no solamente es el tema de haber cambiado el bono agrícola por el BAJ, sino también que ahora los productores tienen miedo de perder sus cosechas. Y esto es porque, bueno, la mayoría, el 90% de los productores lo hacen individual. Entonces, si hay un evento extremo que genere pérdidas, no tienen ni siquiera la capacidad de organizarse para poder hacerle frente y tampoco tienen la garantía de que el Estado vaya a poder, digamos, ayudarle, ¿verdad?, con esas pérdidas. Entonces, ahí vemos que hay una doble afectación
por el cambio climático y por la falta de alineación de políticas, conllevando pues a impactos negativos en la producción agrícola. También hace años se trató de tener semillas que fueran semillas cultivadas nacionalmente, semillas nativas, que eran vendidas al Estado a través de cooperativas de pequeños agricultores. Esto ya no sucede más, ¿verdad? Porque se desarticuló ese programa y por tanto eso también nos lleva a una dependencia de semillas e insumos externos. Eso significa que no solamente dependemos para cubrir la demanda de granos básicos del sector externo, sino también de qué se va a sembrar y de dónde provienen todos estos insumos. Aunado a eso, tampoco existe un plan o una política que desarrolle prácticas sostenibles. Las prácticas que se hacen en el territorio son de carácter individual, no como una política pública, ¿verdad? Entonces, si no se tienen prácticas sostenibles, si se sigue utilizando en cantidades los agrotóxicos, ¿verdad? Esto pues también hace altamente vulnerable a estas prácticas agrícolas. Aunado a eso, también tenemos la vulnerabilidad económica, donde tampoco existe acceso a seguros o créditos, y eso también pone en perspectiva el cambio climático, que va a afectar de mayor manera, ¿verdad? Las personas que se dedican, ya he mencionado las características, ¿verdad? No son dueñas de la tierra que trabajan individual, son pequeños agricultores o agricultores de subsistencia, y por tanto eso también implica que no tienen acceso a seguros o a crédito, ¿verdad? De hecho, para la banca privada, el crédito dirigido a granos básicos es prácticamente inexistente. Lo poco que existe para financiar granos básicos proviene de la banca pública, pero de la cartera total de créditos, o sea, en El Salvador se dan créditos para consumo, vivienda, hipotecarios, etcétera, ¿verdad? De todos los créditos que en El Salvador se dan, solo un 0.3% va dirigido a granos básicos. Entonces, respondiendo, ¿verdad? La amenaza climática definitivamente es latente, pero también se convierte en un catalizador que exaspera, ¿verdad? Todas estas vulnerabilidades ya existentes. Y sin la falta de planificación, sin planificación, con falta de políticas públicas integradas e integrales, con poco acceso al crédito, con bajas prácticas sostenibles, con políticas gubernamentales que no están alineadas a las necesidades, entonces todo esto es la fórmula perfecta para incrementar aún más, bueno, es la fórmula perfecta para aumentar el hambre, diría yo. Okay. Gracias, Meravis. Bueno, yo también diría que ambas, ¿verdad? Ambos temas, tanto políticas públicas inexistentes o inadecuadas y cambio climático es una mezcla perfecta para el desastre, ¿verdad? Y también dentro de ese desastre la debilidad institucional es palpable. Es decir, tenemos estados que se hacen de la vista gorda con respecto al tema de alimentos. Porque la idea más generalizada con respecto al acceso a alimentos o para paliar la inseguridad alimentaria, que es la pregunta muy puntual, es que estén los mercados o los supermercados llenos de comida. ¿Ya? Pero eso no te garantiza que sean alimentos de calidad. Suponiendo que se garantiza que sean alimentos de calidad, no te garantiza que la gente pueda comprarlos. Y suponiendo que existen algunos mecanismos para que los puedan comprar, el problema que estamos teniendo ya es comprar alimentos incluso al crédito. Aquí yo se las dejo ir así, ¿verdad? ¿Cuántas familias no conocen ustedes que ya compran alimentos al crédito, usando tarjeta de crédito, por ejemplo, que no les alcanza para llegar al mes, pues, vaya, recurren al crédito porque no les alcanza para llegar al mes. Entonces, eso digo, lo menciono dentro del área de la inseguridad alimentaria.
Y cuando digo que se hacen de la vista gorda o realmente no les ha importado el sector agrícola, salvo el cafetalero, el histórico cafetalero, ¿verdad? Y el ganadero por ahí, el cañero ahora, ¿verdad? Porque son productos agroexportables y muy rentables. Ha habido también políticas públicas o propuestas de política pública totalmente descabelladas. Voy a mencionar una para que vean cómo se maneja el tema de la inseguridad alimentaria. Cuando fue presidente Elías Antonio Saca, el ahora preso presidente en Mariona, Elías Antonio Saca, hubo años parecidos a lo que viene ahorita, que ya Merari nos dijo, ¿verdad? Que este año va a haber baja en la producción de alimentos y el otro año también es probable que haya, porque también va a haber sequía este año acá. Una de las ideas que propuso Elías Antonio Saca, y a mí nunca se me va a olvidar, vamos a hablar con la gente de Nicaragua para que nos alquilen tierras, para que se dediquen a los cultivos de grano básico nuestros y nos los manden para acá. A ver, pero por favor, si usted gobierna El Salvador, usted aquí debería estar viendo cómo hace para que el productor local produzca alimentos, pero no, era más fácil. Allá usted vea, yo te alquilo la tierra y lo que producís ahí, me lo mandás. Punto. ¿Resolví el problema de acceso a alimentos? ¿Sí o no? Sí, porque vienen alimentos, ¿verdad? Pero no resolví el problema estructural de la producción de alimentos, ¿ya? Localmente. Es un problema estructural. Entonces, claro, todo eso lo menciono por el tema de política pública otra vez, frente ya al cambio climático y a todos los datos que nos ha mencionado Meraris. Pues claro, se mezcla y es un cóctel perfecto para el desastre, ¿ya? Por eso se trata de tener políticas públicas que se puedan cumplir y con financiamiento, ¿verdad? También, y en esto que acabo de mencionar, hay que poner otro tema que tiene que ver con política pública, pero también con el orden económico mundial, y es el tema de la apertura comercial, ¿sí? La apertura comercial que El Salvador ha tenido durante las últimas décadas solo ha hecho que se inunde el país en el rubro alimenticio, por ejemplo, de productos que pueden suplir nuestra inseguridad alimentaria, pero desplazan a los productores locales. Y nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Cuando el productor local, y por política pública y por soberanía nacional, el acceso a alimentos debería ser parte fundamental de un país, ¿verdad? Que el país tenga su propia producción, autonomía. Y eso no está incluido tampoco. Y cierro con el tema del agua también, ¿verdad? Que es algo que cada vez es más escaso. El Salvador está acercándose cada vez más al estrés hídrico. Ya hay estudios del Ministerio de Medio Ambiente alrededor del tema y el estrés hídrico que ya algunas regiones tienen más, otras menos, ¿verdad? Quizás la región que yo estudié, ¿verdad? Es la que tiene un poco menos de estrés hídrico de todas las regiones, pero El Salvador está cada vez más cerca a tener un estrés hídrico de grandes dimensiones que probablemente sea irreversible, incluso al paso que vamos. Bueno, muchas gracias por la presentación. Los invitamos y las invitamos, si no han leído todavía las investigaciones, pues ahí está disponible el análisis socioeconómico del 2024 para más detalle. Y vamos a pasar a una última ronda de preguntas por parte de ustedes, si les ha quedado alguna inquietud, ¿verdad? Vamos a dejar, no sé si han reducido el tiempo, 15 minutos. Y vamos a ir tomando nota en orden, ¿verdad? En las que se vaya levantando la mano, ¿verdad? Entonces, tiene lapicero. ¿Lapicero? Hola. Yo solo decir, ¿verdad?, de que estoy totalmente de acuerdo con lo que estaban hablando, ¿verdad?, de que deberían de ser como reformas en el gobierno para fomentar la agricultura nacional, ya que es una gran problemática, ¿verdad? Más que nada, el producto que nosotros consumimos es de importación en los mercados, ¿verdad? Que viene de Honduras, de Nicaragua, de Guatemala,
ese es un gran problema ya, porque los precios suben. Manejando ya un producto nacional se podría solucionar como este problema, ¿verdad? Bajar un poco más los precios. Además de eso, que ayudamos a que la economía funcione de mejor manera, ¿verdad? Así que solo eso, mi aportación. Gracias. Muy buenos días. Yo tenía una pregunta al respecto de urbanización. ¿El gobierno es el único responsable directo en cuanto al aumento urbanístico desmedido, siendo que existen regulaciones que ordenan estudios de impacto medioambiental? Entonces aquí estaríamos hablando de que el gobierno no está cumpliendo su labor exigida en cuanto al impacto que van a tener estas urbanizaciones por parte de empresas privadas, o hay algún otro factor que no sea únicamente gubernamental. Gracias. ¿Hay otra pregunta? Hola, buenos días. Yo tenía dos preguntas. La primera ¿es posible que debido a esta urbanización desmedida, El Salvador llegue a un punto de no retorno, quedándose sin suelo para poder cultivar? Y si es así, ¿qué opciones nos quedarían? Y la otra pregunta que tenía es, ¿cuánto más financiamiento necesita El Salvador para dejar de ser dependiente de las importaciones y las remesas? Primeramente agradecerles, ¿verdad? Y ya solo hemos hablado mucho de que no se han puesto a disposición políticas públicas que solventen las soluciones, pero también se han llevado a la mesa aprobaciones, leyes que en lugar de mejorarlo, lo atrasan, como la aprobación de la ley de la minería, ¿verdad? Entonces, aparte de eso, ya se está hablando del estrés hídrico ya se está sufriendo, pero que puede incluso empeorar, pero también las condiciones de agua, y sé que es algo que se ha estado estudiando por medio de la universidad, ya son bastante malas. Entonces, primero, abonar en qué tipo de condición se encuentra el agua. Creo que ya hemos escuchado que ya trae antibióticos, la bacteria Helicobacter está bastante presente ya en el agua, entonces abonar en eso y abonar en el impacto de la ley de la minería, ¿verdad? Bueno, creo que ya no hay más preguntas. No, nos quedamos con estas 5. ¿Los dos van a responder ambas o se van a...? Vamos a hacer un ping-pong. Ok. Bueno, sí, totalmente de acuerdo con lo que planteabas, que en cuanto a la producción nacional debería ser la prioridad. Hay muchos casos, quizás, de países que ya son autosuficientes, al menos con su canasta básica de alimentos, ¿verdad? Ese debería ser la prioridad, ¿verdad? Ante problemas de carácter del mercado de alimentos internacional, pues no perder la capacidad de alimentar a tu población frente a esos vaivenes, ¿verdad? Entonces, ese es como el deber ser en cuanto a la producción de alimentos. Así que muy de acuerdo contigo. Con lo que decían de el tema de la urbanización, ¿verdad? A ver, es que el problema no es ausencia de leyes, no es ausencia de normativas, no es ausencia de instancias que regulan el cumplimiento de las leyes. Es simplemente que siempre se encuentran desde la corrupción hasta huecos legales para no cumplir con ciertas normativas, ¿verdad? Y los últimos años de este siglo han sido realmente los más fuertes en cuanto a poner en evidencia que no se está haciendo más que un puro trámite, e incluso parte del discurso que se tenía para la gestión constitucional presidencial anterior era que el Ministerio de Medio Ambiente iba a agilizar los permisos ambientales, porque esa era una piedra en el zapato que tenía justamente las constructoras. No mencioné algo que se me escapó en las intervenciones anteriores,
Y es que el otro factor que está incidiendo mucho en recurrir a estos mecanismos de no cumplimiento total de las normativas alrededor de la urbanización es la especulación, ¿verdad? No lo mencioné, se me escapó. La especulación es un tema que está moviendo increíblemente la construcción de viviendas justamente para especular, ¿verdad? Porque incluso basta dar la vuelta aquí a la UCA, de Multiplaza para allá, y vamos a ver que hay un montón de nuevas viviendas, pero yo les preguntaría si realmente vive gente ahí. En muchos casos hay gente que construye y espera que llegue el alquiler, porque no las pueden ni siquiera vender el alquiler a un precio tan alto, y cuando ya esté el precio alto la saco al mercado y la alquilo a ese precio. Eso es especulación y eso me tira, ¿verdad? A nuevos precios, ¿verdad? Ustedes saben que conseguir vivienda ahora en este país es, bueno, y es un problema mundial, eso hay que decirlo. Entonces, esa alta rentabilidad que me genera la especulación es parte de lo que está motivando a recurrir a otros mecanismos que permitan seguir construyendo. El punto de no retorno. Eso es, agotarse la tierra agrícola no creo que llegue a suceder. Siempre va a haber tierra disponible porque no podríamos urbanizar todo el país. O sea, todo el país ser una casa. No podría suceder así, en sentido figurado. O sea, siempre va a haber algo, pero un poco lo mencionaba Merari hace un rato, pero va a ser cada vez tierra de peor calidad para la producción de alimentos, ¿verdad? Y nadie te garantiza también que todas esas urbanizaciones realmente se vendan o no se destinan a actividades netamente especulativas. Y con respecto al estrés hídrico, la mala calidad del agua, bueno, hay estudios, hay un estudio que yo no lo voy a explicar aquí, se lo voy a ceder a una de las autoras. Hace un año o dos se hizo un estudio multidisciplinar en el que participó Meraris en el área económica, una compañera del departamento de, bueno, que es ingeniera química, y otra compañera de ciencias jurídicas que es abogada, que hicieron un estudio respecto del tema del acceso al agua, ¿verdad? Entonces, sí es cierto que es peor, pero incluso en ese estudio se puso en evidencia algo como que ni siquiera sabemos si estamos consumiendo a través del agua plástico, por ejemplo, microplásticos. Yo ahí lo dejo porque la autora está ahí, ¿verdad? Bueno, Meraris. Bueno, gracias. También no tenemos la respuesta para cuánto se necesita para dejar de depender de la remesa y demás, porque pues no solamente solo eso, ¿verdad? Sino aunado con la deuda creciente que El Salvador tiene, que ya lo han comentado en otros de los conversatorios y demás. Sin embargo, creo que esto de lo que hablamos ahora es solamente una deuda más, ¿verdad? Que se añade a toda esta crisis de la que yo hablaba antes, ¿verdad? Voy a hacer específicamente alusión a la pregunta sobre agua y minería, que me parece que está totalmente conectada con lo que hemos desarrollado en este conversatorio, principalmente porque ya he hablado de otras presiones que se están generando y que conllevan a la pérdida de tierras productivas, y con el tema de la minería, pues esto también es una actividad adicional que estaría generando presiones, ¿verdad? En esta pérdida de tierras productivas, y sobre todo con el tema hídrico. En El Salvador, este estudio al que hacía alusión Alejandro se llama Acceso al agua de calidad, está ya disponible también en el repositorio de la universidad por si a alguien le interesa el tema. Hemos encontrado que en El Salvador se ha dado una degradación sistemática de los recursos hídricos de por lo menos 50 años atrás, ¿verdad? Es decir, no es del año pasado, no es de hace 10 años, sino desde hace 50 años han venido disminuyendo en calidad y cantidad los recursos hídricos en El Salvador. 8 de cada 10 personas identifican que existe una crisis de agua. Hicimos una encuesta nacional en la que se preguntaba, hace 10 años, ¿usted cómo veía los cuerpos de agua que tiene cerca, ¿verdad? Y mencionaban, bueno, antes había más caudal, o antes estaba más limpio, antes nos podíamos bañar, podíamos lavar, ahora está contaminado. Y eso pues ha conllevado a que estemos en el país
en una categoría denominada suficiencia hídrica relativa. Significa que no hemos llegado como país, aunque algunas zonas sí, pero como país en general, no hemos llegado al estrés hídrico, que son 1.700 metros cúbicos de disponibilidad de agua o menos, ya que disponemos aproximadamente de 2.800 metros cúbicos al año, ¿verdad? Sin embargo, estamos más cerca del estrés hídrico que del promedio centroamericano. Países como, por ejemplo, Guatemala tienen más de 6.000 metros cúbicos disponibles al año, Honduras tiene más de 9.000, Costa Rica tiene más de 22.000, Panamá tiene más de 33.000 metros cúbicos al año y nosotros solamente tenemos 2.800, ¿verdad? La demanda ha incrementado 16.4% entre 2002 y 2022, mientras que la oferta hídrica o la disponibilidad hídrica disminuyó en un 2.5%. ¿Por qué menciono esto? Bueno, lo menciono porque, como sabemos, en el tema de la minería también es una actividad sedienta de agua, en la que de incorporarse de manera activa en la franja que ustedes habrán visto el mapa que pusieron de dónde posiblemente puedan estar los minerales en El Salvador, el oro en El Salvador, prácticamente tiene dos consecuencias. Una, que riñe efectivamente también con esta franja donde se cultiva, y riñe también con la zona o la cuenca hidrográfica del Lempa, que es donde se sitúa, ¿verdad? Esta franja minera, digamos. Solo para darles un dato, la mina El Dorado, que fue la que cesó, la que pretendía instaurarse en San Sebastián, en Cabañas, manifestaba que iba a demandar un promedio de 10.4 litros de agua por segundo. Eso se traduce en 328 millones de metros cúbicos al año. Y para ponerlo en perspectiva, sería 6 veces el agua que se consume cada año en el área metropolitana de San Salvador. Entonces, aquí creo yo que también volvemos al tema de las políticas públicas y de los intereses, ¿verdad? ¿Dónde están puestos los intereses? ¿En sostener la vida o en obtener beneficios para unos pocos? Entonces, eso se los dejo para su reflexión. Bueno, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final de este conversatorio. Agradecemos su presencia y les invitamos nuevamente a leer los papers, las investigaciones en el documento. Gracias. Agradecemos a Meche Aguilar, a Meraris López y a Alejandro Álvarez por los conocimientos vertidos en este conversatorio. Antes de finalizar, el director del Análisis Socioeconómico de El Salvador, año 2024, César Sánchez, entregará un diploma de reconocimiento a Meche Aguilar por su valioso apoyo en la moderación del conversatorio. El diploma dice así: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, a través del Departamento de Economía, otorga a Meche Aguilar el presente diploma de reconocimiento por su valioso apoyo en la moderación del conversatorio, transformación rural e impacto del cambio climático en la agricultura, en el marco de la difusión de los resultados del análisis socioeconómico de El Salvador, año 2024, el día 19 de marzo del presente año en las instalaciones de la UCA El Salvador. Firma el jefe de Departamento de Economía, Roberto Goches, y el director del Análisis Socioeconómico de El Salvador, año 2024, César Sánchez. Amigos y amigas, recuerden que pueden ver o descargar el estudio completo del análisis socioeconómico de El Salvador, año 2024, a través del código QR que está en la pantalla. El estudio también se encuentra en la página web del departamento de la UCA. Los 3 conversatorios se colocarán en nuestro canal de YouTube, Economía UCA El Salvador, para quienes deseen verlo más adelante. Nuevamente, en nombre del Departamento de Economía de la UCA, agradecemos su asistencia y participación en estos importantes espacios académicos. Que tengan un buen día.